Muy buenas noches para todos, esto es Sala de Prensa, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar esta noche con el análisis de los principales temas en el país, hoy además en compañía de Nicolás Rojas. Nicolás, bienvenido. Pablo, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Lo vi muy activo ayer. Muy activo con todo Sí, lo que pasó con en la todo nueva lo- legislatura y la instalación además nuevos presidentes de la Cámara, del Senado, muy bien. Claro. Muchas cosas que están pasando en el país. Muchas cosas y precisamente tenemos dos invitados de lujo para esbozar, para entender sobre todo qué se viene en los próximos meses y qué está en juego en este momento, hablando políticamente y en manera de cambios y proyectos que quieren venirse próximamente por parte del gobierno. Así es, vamos a estar analizando ese discurso de Gustavo Petro de más de 2 horas allí en el Congreso de la República. No tenía teleprompter, no tenía apuntes, más de 2 horas hablándole también a la opinión pública. Y finalmente, los nuevos presidentes, lo decía, de la Cámara, del Senado, lo que vienen los retos para el gobierno nacional. Presentamos a nuestros invitados, ahí están el profesor Olmer Muñoz de la UPB, docente, también analista político, y el señor Pedro Viveros de la Casa, analista político de Blue Radio y de Noticias Caracol. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, también a Nicolás, gracias por acompañarnos, pero si les parece a los tres, vamos a empezar con un informe de María Camila Roa hablando de ese discurso que entregó Gustavo Petro para empezar a analizar un poquito cómo se mueve la agenda política este año en nuestro país. Aunque no habló de todas sus reformas sociales que arrancarán un nuevo round en el Congreso y tampoco hizo una referencia directa a los partidos políticos tradicionales que ya no están en el llavero del gobierno, afectando las llamadas mayorías, el presidente Gustavo Petro sí envió un mensaje en su discurso sobre el acuerdo nacional que ha planteado. Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva. Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, que es un momento de ceder para construir un país más equitativo. 1 hora y 46 minutos duró el discurso. Sin papel en mano o apoyo del teleprompter, el mandatario dibujó un panorama fatal por la falta de acción climática y resaltó la importancia de descarbonizar la economía y tener una matriz de energías limpias. Vamos a cambiar esos obstáculos normativos para que una familia pueda, con ayuda del Estado, si es pobre, o por sus propios medios, sin problemas, ser generadores de energía eléctrica en Colombia. Hablando de su política de transición energética, lamentó la salida del cargo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de quien dijo se fue por defender esta bandera. El presidente habló también de la reforma agraria, que describió avanza lento, pero que ha logrado la compra de 30.000 hectáreas para el propósito de una distribución equitativa de la tierra. No estamos expropiando la tierra, estamos comprándola a precio comercial. Es más, estamos elevando el precio de la tierra, así como vamos. Sobre la reforma laboral, el presidente insistió en que el sistema actual es de explotación al trabajador con 60 horas de labor a la semana y la paradoja de ser el país que más madruga pero poco produce según la OCDE. En cuanto a la paz total, dijo en medio de críticas que se está acabando la guerra. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso, se está acabando. El presidente afirmó que su gobierno tiene puntos de acuerdo con Estados Unidos en materia económica y dijo que se ha conversado con ese país sobre la disminución del envío de coca, que entre otras cosas se debe al nacimiento de un nuevo monstruo, que es el consumo del fentanilo. Muy bien, ahí están los apartes de ese discurso. Vamos a empezar entonces con el análisis. Señor Olmer Muñoz, una primera mirada de lo que pasó ayer en el Congreso, pero también lo que viene para el gobierno. Una feliz noche para el doctor Pedro y para todos los televidentes que nos ven en estos momentos. Pues yo diría 3 cosas básicamente. En primer lugar, ya estamos muy acostumbrados a discursos muy extensos del presidente Gustavo Petro. Lo hemos dicho muchas veces y yo lo sostengo también en este programa, y es que el presidente lanza 100 ideas, de las cuales algunos proyectos pueden ser realizables, y creo que es importante que un mandatario lo haga, pero el presidente Gustavo Petro es tremendamente exagerado
en esa manera de ver el mundo y el país. Segundo lugar, yo creo que el discurso de ayer, donde pudo haber presentado también resultados, y el doctor Viveros lo mencionó anoche, pues no lo hizo. Y creo que es muy importante que un presidente no solamente muestre resultados, sino que además dé una dirección de proyecto de país. Yo entiendo muy bien que él tiene que hacer su postura política, por supuesto, en estos momentos, pero el país necesita respuestas muy necesarias. Y tercero, que es muy importante, sobre todo en este primer esbozo que estamos realizando, y es que hay asuntos de país muy importantes que ya lo había mencionado en el primer discurso en San Andrés, como por ejemplo, que él da ya por supuesto que los 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial del Fallo del Haya en el 2012 ya son prácticamente de Nicaragua, de eso no ha admitido ni ha dicho nada más, y que va a negociar el tema de la pesca para los raizales. Pero además, el tema importante es de la agenda interna. El presidente en la agenda interna no ha dicho hacia dónde vamos a dirigirnos más allá de mostrar el apocalipsis también climático, que es cierto por el calentamiento global, pero recordemos que si queremos tener un país en transición energética y con paneles solares, pues lamentablemente me tocaría decirle al presidente Gustavo Petro que necesitamos mucha minería para efectos de conseguir recursos para esos paneles. Entonces yo creo que hay varios asuntos y finalizo con el tema también de seguridad y orden público y desarrollo social. No creo que se haya acabado la guerra, estamos en un conflicto muy agudo y creo que también en el desarrollo social tenemos que pensar en elementos prácticos que no solamente alienten al empresario, sino también a los trabajadores en un futuro promisorio. Creo yo que la agenda debe ser mucho más contundente y dirigirnos mucho más en un proyecto de largo aliento como nación y esperemos que vaya configurando mucho más concretamente las propuestas del presidente en esta segunda legislatura y finalizando pues su primer año de gobierno. Pedro, yo le quiero preguntar sobre cómo siente que el Congreso recibió este mensaje del presidente Petro después de los discursos en los balcones, donde vimos un Petro tal vez más polarizado, a un Petro más sensato, incluso llamando a la unidad, llamando a los partidos a construir las reformas en conjunto. ¿Siente que es más de lo mismo o realmente ve un viraje, un cambio en ese discurso, en esa narrativa del presidente Petro? Nicolás, buenas noches a usted, a Pablo, a Olmer y a toda la audiencia que nos ven y nos oyen en este momento. Venga, yo voy a decirle lo que siento del presidente. Cuando uno va al estrado del Congreso de la República a rendir un informe de la legislatura al Parlamento y a los colombianos en su primer año de gestión, está bien. En ese primer cuarto, digamos, de su gobierno, que son 4 años, pues uno no tiene la expectativa de que todo el programa de gobierno lo haya cumplido, pero sí que por lo menos nos muestre en cada uno de los sectores para dónde quiere llevar el país. Y a mí me llamó la atención el día de ayer, primero que pues yo estaba acostumbrado a los discursos escritos en un escenario tan serio y tan importante como es ese, que es una vez al año. Yo pensé que el presidente iba a llevar algo escrito, y algo escrito con todas las agencias del Estado, que le aportaran al discurso para que los colombianos supiéramos qué había pasado en ese primer año en materia legislativa y qué iba a pasar el siguiente. Yo no vi eso en el discurso del presidente, lo que vi fue una narrativa larga, extensa y con muchos elementos ideológicos muy poco aterrizados en el cumplimiento de lo que debería ser un gobierno en su primer año. Y eso a mí me parece que es bueno que lo recoja el grupo que acompaña al presidente en su gestión para que dentro de un año el presidente aproveche bien el tiempo y los colombianos entendamos para dónde va a llegar al país cuando el siguiente año ya se cumple el 50% del mandato. Yo creo en eso, Nicolás, que el presidente al final cuando lanza la idea de hacer un acuerdo nacional, que entre otras cosas creo que es el tercero que presenta al país, pues lo está lanzando con una palabra ceder. Y yo creo, siendo un poquito suspicaz, que eso tiene mucho que ver con las elecciones, ¿sabe? Yo creo que el presidente ve que está apretado en las elecciones y quiere mandar un mensaje para despolarizar su tendencia política en el país y ver cómo
las encuestas no le están favoreciendo, puede tener una recuperación en un discurso conciliatorio el pacto histórico, Nicolás. Sí, eso en materia netamente política, pero también hablando un poquito sobre las propuestas, Olmer lo decía ahorita, y me gustaría saber la opinión de los dos, porque la crítica de la oposición va muy en torno a que hace unas propuestas, pero no habla de cómo serían esas estrategias. ¿Qué opinan ustedes de no conocer, entonces, según lo que dicen los expertos o la oposición, esas estrategias que tendría el presidente Olmer? Miren, yo creo que una de las falencias, pero lo digo de manera propositiva con el gobierno nacional, es que, insisto, él habló ayer de dos pilares también, justicia ambiental y justicia social. Se dedicó bastante tiempo, sobre todo a hablar del tema de la descarbonización de la economía, las perspectivas sociales descarbonizadas, la electrificación de la movilidad y, por supuesto, de la industrialización del campo y del desarrollo. Pero realmente lo hemos dicho, el presidente lanza muchas propuestas, pero para concretar es muy difícil, sobre todo porque lanza mensajes que a veces son muy contradictorios. Ejemplo, ayer el presidente dijo que los cultivos de hoja de coca en el país se habían disminuido. Cosa extraña porque hace 20 días, recuerden ustedes, el mismo ministro de Defensa le había echado la culpa al Ejército Nacional, a las fuerzas militares, de la poca reducción de cultivos o de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Segundo, ya Colombia no exporta cocaína. Yo realmente no sé de dónde está sacando el presidente ese dato, sino que exporta clorhidrato, pero sin lugar a dudas parece que el presidente hablará de un país donde se acabaron todos los problemas de inmediato. Entonces, en las propuestas, creo yo que él está tratando de hacerlo de manera puntual con la economía, el tema laboral, la reducción de la violencia, pero hay asuntos que la población ve muy evidentes. Es decir, la violencia en general con grupos armados no se ha disminuido. No hemos logrado ningún acuerdo con el ELN porque ni siquiera hemos empezado la fase de negociación. Entonces, las estrategias puntuales, aún más en tema laboral, en tema de la pensión, todavía eso no se ve muy claro para el presidente y creo yo que lo que hay que tratar de hacer es darle mensajes contundentes a la población. Por eso lo que dice el doctor Viveros es muy importante y es, este discurso lo estábamos esperando los colombianos para ver qué hemos avanzado en este primer año y el presidente habló hora y 47 minutos de todo lo habido por haber y creo yo, pero lo digo de buena manera, pensando en un país como Dinamarca, cuando esto es Cundinamarca y sus alrededores y todo lo demás. Entonces yo creo que es muy importante que el presidente acentúe sus propuestas y que tenga ministros mucho más técnicos y contundentes, menos ideologizados y mucho más prácticos en temas que hay que darle respuesta a la población. Creo que es momento también para reformular su gabinete y mirar cómo logra consensos también con el Congreso de la República, porque es cierto, aquí puede haber un cambio en materia regional muy dramático que no le convendría al presidente para efectos de su gobernabilidad. Sí, no, sobre todo, usted decía algo muy importante y es que las propuestas se tienen que estructurar entre el mismo gabinete, Pedro. En ese sentido, 1 hora y 40, ¿usted cree que el presidente Petro tuvo en cuenta esos conceptos de los ministros o simplemente empezó en una narrativa de lo que le llega en ocasiones? Porque lo que tiene la impresión la opinión pública es que fueron ideas sueltas y nada aterrizado. Mire, Nicolás, me va a disculpar usted y yo voy a tratar de ejemplarizar cómo se construye un discurso en Colombia para una sesión como la de instalación de las legislaturas de cada año en el Congreso de la República. Normalmente los presidentes ponen a un equipo de trabajo de Palacio y le pide y le solicita a cada una de las agencias, tanto ministeriales como de departamentos administrativos, que le describan en un párrafo lo que han logrado durante ese año. Y lo hacen con 3 meses de anticipación. ¿Para qué? Para que en la Casa de Nariño algún funcionario lo ordene y lo ponga, digamos, de manera estructurada para hacer una presentación, porque ese es un informe que va a quedar para la historia de Colombia.
de lo que hizo cada uno de los ministerios. Dicho esto que le acabo de decir, y discúlpenme si me tomé el atrevimiento con los teleoyentes o los televidentes y todos los que nos acompañan, que seguramente ya saben esto que estoy diciendo, pero quiero hacerlo por lo siguiente, Nicolás. Si usted hubiera tenido el apoyo de cada una de las carteras y de cada uno de las agencias ministeriales y también de las embajadas de Colombia para que le entregue el resultado, seguramente usted había tenido por cada una de esas carteras y de esos programas, hoy estaríamos hablando, tanto el doctor Olbert como yo, estaríamos hablando de temas puntuales del discurso del presidente. Y mire usted que hasta ahora lo que hemos tenido que recurrir es a cosas genéricas y de unas presentaciones mucho más ideologizadas. Yo creo, y le repito que eso no me lo inventé yo, aquí llegó un señor que se llamó el expresidente Virgilio Barco Vargas, quien fue digamos, de un alto perfil técnico y trajo la tecnocracia a Colombia, la metió al Palacio de Nariño para que cada uno de los años los colombianos pudiéramos saber cómo iba la gestión del gobierno. Y a mí me hizo falta eso, Nicolás. Yo no lo vi, yo no lo encontré. Ojalá que el siguiente año el señor presidente tome nota de cómo lo hacen los anteriores mandatarios y logre hacer un discurso que tenga un poco más de sustancia para que el doctor Olmer y yo nos sentemos hoy a debatir sobre cómo va el gobierno del presidente a la mitad de su mandato el año entrante, sobre temas puntuales con la colaboración de todas las agencias y los ministerios, Nicolás. Y lo que ustedes dicen es muy llamativo, temas puntuales sobre una agenda de cambio que ellos están prometiendo. Tal vez este discurso da a entrever que esa interlocución, ese voz a voz entre el gobierno y ministros no está tan bien ensamblado. Lo hablo por lo que vimos, porque todavía estamos intentando saber exactamente cuál es la hoja de ruta que estamos siguiendo, ¿no? Olmer, ¿qué opina al respecto? Pues lo que siempre hemos visto con el presidente Gustavo Petro es que él habla de todo lo que pueda. Es decir, conecta lo que le va llegando a su cabeza con algo que pasa en el país. Y efectivamente, pues las relaciones a veces son muy abstractas. Hombre, yo creo que a estas alturas un mandatario que ya lleva su primer año de ejercicio tiene que generar estabilidad y control sobre la información. Me explico. Todos los temas ministeriales de los cuales podría hablar y temas muy puntuales, así quisiera hablar de esos dos pilares de justicia ambiental y justicia social, pues por supuesto, todos ustedes y yo podríamos hacer un discurso muy largo de lo que desearíamos que fuera la justicia social y la justicia ambiental. Pero puntualmente, si comparara a Colombia con la emisión de CO2 al medio ambiente, Colombia es de los que menos emisión de CO2 produce. Pero nunca hay algo puntual donde podamos tener una conversión con otras cifras y donde podamos mirar los indicadores. Ejemplo bien concreto. Si ustedes recuerdan, para el presidente era muy importante hablar de los temas de protección a los líderes, violencia a los líderes, y en el discurso de ayer, cero aproximación a ese evento. No es posible que Indepaz le dé las mismas cifras, como por ejemplo 54 masacres en el 2023 o 91 asesinatos de líderes sociales a 16 de julio del 2023 solamente en este semestre, y el presidente no hace mención, sino que menciona que ya se acabó la guerra insurgente. Pero aquí tenemos muchos actores e insisto, no tenemos claridad sobre la negociación con el ELN, sobre el Clan del Golfo, sobre las negociaciones en Medellín con 15 grandes agrupaciones. El desarrollo industrial del país y la economía y el campo tampoco se resuelve solamente en lo que él se imagina que puede ser el desarrollo del campo, y solamente les doy esto para finalizar este aspecto. De 10 jóvenes hoy, ¿cuántos piensan ir al campo a ese trabajo de industrialización agraria? 1 o 0. Todos estaban pensando en tecnología, en otro tipo de trabajos. La industrialización que él mencionó ayer necesita recursos, maquinaria, tecnología y personas que estén también en el campo. Entonces yo creo, insisto, aquí el presidente tiene que ser mucho más concreto, porque 1 hora y 47 minutos, les aseguro, la mitad de la población
se puso a ver una película de Netflix después de los primeros 40 minutos, porque eso no lo soporta uno si no hay puntualidad en las definiciones, máxime cuando es el primer mandatario del país que han hablado de izquierda y además del cambio en el país. Creo que hay que lograr unos acuerdos, pero hay que también mejorar la agenda de gobierno y la dirección que le da en esta materia al país. Ha pasado muy rápido el tiempo esta noche aquí en Sala de Prensa, ya hablamos entonces de estos temas. Hay otro que hay que analizar muy rápidamente, que es muy interesante lo que pasó con el presidente del Senado. Estaba por sentado que iba a ganar Angélica Lozano, pero al final termina ganando justamente Iván Name. Vamos a escuchar esa declaración que entregó Iván Name, lo que dice frente a sus proyectos y analizamos un poquito tanto la llegada de Iván Name, también Andrés Calle a la presidencia de la Cámara de Representantes. Escuchemos a Iván Name. Aquí no habrá límite de tiempo para la intervención de los senadores. Nos vamos a autorregular. Ahora no habrá telegramas, sino sesiones donde cada uno pueda hablar libremente sin que el tiempo sea el verdugo de nuestras ideas. Pedro, y vemos entonces claramente una figura allí en el Senado mucho más lejos del gobierno nacional, una figura en la Cámara de Representantes más cercana. ¿Cómo ve usted esas presidencias? Pues mire, yo creo que en materia parlamentaria esta legislatura es muy diferente a la anterior. La anterior era el pacto con un grupo de sectores antiuribistas que habían acompañado la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro. Y en este momento lo que vemos es todo lo contrario. Mire usted en un año cómo dio la vuelta a todo. Y por supuesto, hay una rotación de los acuerdos y los partidos, pues cada año son diferentes. Pero en la Cámara sí hay una persona del Partido Liberal que acompañó la candidatura del doctor Petro. Y en el Senado hubo unos apoyos de sectores antipetristas que crearon una candidatura contra la candidatura del presidente Gustavo Petro. Eso no quiere decir que estos sectores que acompañan al doctor Iván Name se vayan a volver antigobiernistas. Lo que creo es que están mandando un mensaje diciendo que al interior del Parlamento, al romper la coalición, que lo hizo el señor presidente en una locución hace unos meses, pues sencillamente las circunstancias cambiaron. Ahora, hay una gran ventaja para el presidente en materia legislativa. Estos primeros 6 meses de esta legislatura va a estar muy quieta, porque los parlamentarios todos van a estar concentrados en sus regiones por las elecciones que hay el 29 de octubre. Entonces, digamos que el dinamismo de estos 6 meses va a estar en tono menor. Eso le favorece al presidente. Pero hacia la opinión pública, sin duda, no fue lo mismo de los sectores que acompañaron al presidente en la primera legislatura. Y por último, Pablo, Nicolás y también Olmer, déjenme tomarme un segundo para decirles que me llamó profundamente la atención el discurso del doctor David Luna, un opositor del gobierno que hizo un discurso de 11 minutos, leído, concentrado, con fondo y con forma, y recuperó los modales de la política en Colombia, que hemos perdido. Ese mensaje de agradecerle al presidente que lo escuchara en 2 ocasiones, en un tono decente, respetuoso, pero con mucha seriedad y muchos argumentos de la oposición, creo que lograron el día de ayer, y para citar a Olmer, que los colombianos no se alejaran de las pantallas de televisión, sino que por lo menos se quedaran y escucharan a alguien juicioso en oposición en Colombia, Nicolás y Pablo. No, total, y por algo en este momento también es tendencia ese discurso de David Luna en las redes sociales. Hemos visto distintos comentarios, distintas referencias a esa intervención. Ahora vamos a escuchar al nuevo presidente de la Cámara, sí, Andrés Calle. Esto fue lo que señaló. Cara adelante la unidad de nuestro país y para nuestra democracia, escucharnos entre todos. Ayer el presidente dio una cátedra de democracia sin lugar a dudas. El quedarse a escuchar a la oposición todo el tiempo que fue necesario fue ese ejercicio de humildad y de un demócrata. De verdad que ese fue el presidente que ayudamos a elegir. Ese es el presidente en el que yo creo, el presidente que escucha y que entiende que estamos en un país diverso, un país variopinto
y que es necesario entre todos escucharnos para construir las soluciones que requiere nuestro país. 31 años, Sí, es el señor. nuevo presidente de la Cámara y la pregunta es... Montelíbano Córdoba. Sí, señor, si tendrá liderazgo, independientemente de las cercanías políticas que han mencionado, es si tendrá el liderazgo, Olmer, para sacar adelante las grandes reformas que en este momento están en curso en la Cámara. Tal vez la principal es la reforma a la salud. En este momento este joven congresista liberal sí tiene el talante político, o tal vez el pacto histórico debió analizar otro perfil con más experiencia. Bueno, pues en la elección tiene que jugársela con esta reforma a la salud. Va a ser difícil, sobre todo porque él ha jugado completamente con el presidente Gustavo Petro. Entonces creo que llegar a la concertación de una reforma a la salud que va a ser difícil de discutir, creo que va a ser en lo que se va a jugar su caudal político. Los partidos, esto, como bien lo dice el doctor Viveros, no está en la misma coalición del primer año y hay serias fisuras, sobre todo en las reformas, y creo que no es la persona que cohesione toda la posibilidad política, pero tiene que hacerlo, tiene que hacer el diálogo con la oposición y tiene que dar las garantías. Eso es muy importante, sobre todo si quieren sacar adelante las reformas o sufrir derrotas, como ya ha ocurrido con otros proyectos a nivel nacional. Bueno, muy bien, ahí está entonces el análisis del discurso de Petro, de las personas que llegan a las presidencias del Senado, de la Cámara de Representantes. Vamos entonces a agradecer esta noche, Olmer. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias y feliz noche a todos. Y también Pedro Viveros, analista político de Blue Radio, de Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos. Pablo, un saludo a usted, a Nicolás y a Olmer. Muchos saludos y gracias por la invitación. Nico, sobre el discurso de Petro, lo dicen los analistas, lo dicen los expertos, faltó mucho, digamos, que nombrara al tema de los... Tal vez distintos sectores políticos tenían mucha más expectativa y lo que señalan los analistas es que siente que faltó articulación de ideas y tal vez por eso las personas se alejaron un poco, pero bueno, hay que seguir viendo esta gestión, hay que seguir viendo y esperando que el gobierno le vaya bien y, claro, y que esa agenda de cambio que prometió pues se pueda materializar en verdaderos beneficios para los colombianos más necesitados. Gracias por acompañarnos esta noche. No, a usted, Pablo. Esto fue Sala de Prensa con el análisis, con los invitados. Gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con nuestra programación. Una feliz noche para todos.